Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a resumir el documento 185, el juicio ante Pilato. Comenzamos. El maestro fue llevado ante la presencia de Pilato, el gobernador romano, poco después de las 6 de la mañana de ese viernes de Pascua. Todos menos Anás comparecieron. Pilato estaba listo para recibirlos. Ya él estaba informado cuando se le solicitó soldados romanos para el arresto de Jesús. Se había arreglado que este juicio tuviera lugar frente al pretorio, una adición a la fortaleza de Antonia, donde Pilato y su mujer se hospedaban cuando estaban en Jerusalén. Parte del interrogatorio Pilato lo hizo dentro de la sala del pretorio. El juicio público se hizo afuera. Y esto fue una concesión a los judíos que se negaban a entrar en un edificio gentil, en el que tal vez se hubiera estado usando levadura ese día de preparación para las Pascuas, pues esa conducta los convertiría ceremonialmente impuros y tendrían que purificarse antes de la caída del sol, antes de poder compartir la cena pascual. Es decir, no les remordía la conciencia hacer un complot para asesinar a Jesús, pero eran escrupulosos en cuanto a estos asuntos de limpieza ceremoniales. Sección número 1. Poncio Pilato a modo biográfico. De no ser porque Pilato era razonablemente bueno en las provincias menores, Tiberio no hubiera permitido que fuera procurador de Judea durante 10 años. Aunque era más o menos un buen administrador, también era un cobarde moral. No era lo suficientemente grande como para entender la naturaleza de los judíos. No captaba el hecho de que los judíos tenían una religión verdadera, una fe por la que estaban dispuestos a morir, y que millones de ellos, dispersados por todo el imperio, consideraban a Jerusalén el templo de su fe y respetaban al Sanedrín por ser para ellos el más alto tribunal de la tierra. Pilato no amaba a los judíos y este odio profundo se manifestó muy pronto. Al no entender realmente los problemas administrativos de los judíos, sus errores le dieron a los judíos poder sobre él. Los judíos sabían que Pilato les tenía miedo y que temía perder su posición ante Tiberio. En varias ocasiones los judíos usaron estas desventajas. Una de las ocasiones ganadas fue cuando Pilato no entendió el profundo prejuicio de los judíos contra la adoración de imágenes. Estos proclamaron que quitaran la imagen del César de sus banderas. Al negarse se dio cuenta que los judíos estaban dispuestos a morir desafiándolos en el palacio. De esto cedió, pero entonces, para levantar su prestigio perdido, puso escudos del emperador en el palacio para adorar al César. Y cuando los judíos se quejaron a Roma, el emperador ordenó que los quitara. Otra lucha perdida fue querer tomar fondos del Sanedrín para la construcción del acueducto y tampoco los judíos cedieron. Pero luego, durante la resistencia, murieron muchos y aunque este vacilante potentado romano sacrificó la vida de Jesús por temor a los judíos y salvaguardar su posición, fue depuesto como resultado de una matanza innecesaria. Y al irse a Roma, Tiberio murió antes que él llegara, por lo que no pudo ser renombrado. Nunca se recobró de haber consentido la crucifixión de Jesús. Y al no gozar de ningún favor del nuevo emperador, se retiró a la provincia de Lausanne, donde se suicidó. Su esposa, quien había aconsejado a Pilato de no autorizarlo, se dedicó a difundir las buenas nuevas del evangelio que su criada creyente le hablaba. Todo eso explica lo que ocurrió esa mañana trágica del viernes de Pascua. Un gobernador meritorio que no se hubiese granjeado una posición de desventaja frente a los fanáticos religiosos, jamás hubiera permitido que mataran a un hombre a quien él mismo declaró inocente de los falsos cargos y sin falta. Roma cometió un grave error, un error de serias consecuencias en los asuntos terrenales, al enviar a Pilato, un administrador de segunda categoría, a gobernar Palestina, la cual necesitaba el mejor de los administradores de su imperio. Sección número 2. Jesús comparece ante Pilato. Pilato preguntó: ¿qué acusación traes ante este tipo? Pilato observó que titubeaban en declarar sus acusaciones contra Jesús y les dijo: puesto que no estáis de acuerdo en ninguna acusación definida, ¿por qué no os hacéis cargo de él y lo juzgáis según vuestras leyes? El escribano del tribunal de Sanedrín habló: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, y este revoltoso merece morir por lo que ha dicho y hecho. Por tanto, venimos ante ti para que confirmes este decreto. Esto demuestra la mala voluntad y el odio de los sanedristas hacia Jesús, así como también la falta de respeto por la justicia, honor y dignidad de Pilato. Pilato sabía que eran infracciones religiosas y trató de referir el caso al propio tribunal de ellos. Y con eso Pilato se deleitaba de que no tenían el poder de dictar sentencia de muerte. Además, ya había escuchado muchos relatos de Jesús de boca de su esposa. Hubiera querido posponer la audiencia, pero los judíos estaban decididos.
y no estaba deseoso de cumplir las demandas de que Jesús fuera sentenciado a muerte. Por tanto dijo: no condenaré a este hombre a muerte sin juicio. Tampoco lo juzgaré sin que hayáis presentado por escrito vuestras acusaciones contra él. El sumo sacerdote le dijo al escribano que entregara las acusaciones escritas. Estas decían: número 1, pervierte a la nación e incita al pueblo a la rebelión. Número 2, prohíbe al pueblo que pague tributo a César. Número 3, se llama a sí mismo rey de los judíos y quiere fundar un nuevo reino. Jesús nunca fue enjuiciado por esto y ni siquiera había escuchado estas acusaciones. Jesús sabía que esto era falso, y también Juan Zebedeo y sus acusadores. No respondió a estas acusaciones. Aun cuando Pilato le pidió que respondiera a sus acusadores, no abrió su boca. Pilato se percató de la injusticia del procedimiento y tanto se impresionó por la conducta de Jesús que lo llevó a la sala para interrogarlo privadamente. Pilato estaba en estado de confusión. Por un lado le temía a los judíos y por otro lado su espíritu estaba desosegado por el espectáculo de Jesús, quien estaba majestuosamente de pie ante sus acusadores sanguinarios contemplándolos. No con desprecio silencioso, sino con una expresión de piedad genuina y afecto acongojado. Sección número 3. El interrogatorio privado de Pilato. Pilato llevó a Jesús y a Juan Zebedeo a su aposento privado, dejando afuera a los guardianes. Invitó al prisionero que se sentara a su lado y le hizo varias preguntas. Pilato comenzó la conversación diciéndole que no creía que la primera acusación contra él fuera verdad, que no creía que él fuera un pervertidor de la nación ni un incitador de rebelión, así que desechó la acusación número 1. Luego le preguntó: ¿enseñaste alguna vez que se ha de negar el tributo a César? Jesús, indicando a Juan, dijo: pregúntele a él o a cualquier otro que haya oído mis enseñanzas. Entonces Pilato interrogó a Juan, quien le dijo que Jesús y sus apóstoles pagaban impuestos tanto a César como al templo. Pilato le dijo a Juan que no dijera a nadie nada sobre este tema, y Juan así lo hizo. Entonces descartó la acusación número 2. Entonces Pilato procedió a la tercera. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿dices tú esto por ti mismo o tomas esta pregunta de los labios de otro? Pilato dijo: ¿soy yo acaso judío? Me han pedido que te sentencie a muerte. Yo pongo en duda la validez de estas acusaciones. Estoy tratando de averiguar por mí mismo. ¿Has dicho tú que eres el rey de los judíos? ¿Has tratado de fundar un nuevo reino? Entonces Jesús le dijo: ¿acaso no percibes que mi reino no es de este mundo? Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Estar aquí ante ti en estas ataduras prueba que mi reino es de un dominio espiritual. Aún la hermandad de los hombres a través de la fe y por el amor se han vuelto hijos de Dios, una hermandad espiritual. Y Pilato dijo: ¿eres tú rey después de todo? Y Jesús dijo: sí, soy tal rey, y mi reino es la familia de los hijos por la fe de mi Padre que está en el cielo. Para este fin nací yo al mundo, para mostrar a mi Padre a todos los hombres y atestiguar la verdad de Dios. Y aún ahora te declaro que todo el que ama la verdad oye mi voz. Pilato dijo en broma: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Quién la sabe? Para Pilato, mirar a Jesús cara a cara fue suficiente para convencerse de que este hombre tierno y agotado, pero majestuoso y recto, no era un revolucionario salvaje ni peligroso, que quería establecer un reino temporal en Israel. Creyó entender lo que Jesús significaba llamándose a sí mismo rey. Pilato pensó que era un visionario inocuo o un fanático inocente. Luego regresó a los altos sacerdotes y dijo: he interrogado a este hombre y no hallo en él ningún delito. No creo que sea culpable de las acusaciones que hacen contra él. Debe ser puesto en libertad. Los judíos se airaron grandemente y gritaron que debía morir. Pilato, al no saber qué hacer y al conocer que era de Galilea, decidió que se lo llevaran a Herodes. Sección número 4. Jesús ante Herodes. Cuando lo llevaron ante Herodes, este no recordó al muchacho que fue a reclamar el dinero que se le debía a su padre José. Por tanto, para él nunca había visto a Jesús. Herodes se sorprendió de su apariencia majestuosa y de la calma de su conducta. Herodes le hizo varias preguntas a las que Jesús no contestó. Luego desafió a Jesús a que hiciera algún milagro. Jesús tampoco respondió al desafío. Luego de burlarse un rato con Jesús, lo envolvió en un manto de púrpura real y lo mandó de vuelta a Pilato. Así estaría libre de su jurisdicción y no llevaría la carga de la muerte de Jesús, puesto que todavía le perseguía la muerte de Juan el Bautista. Incluso llegó a pensar que Jesús era Juan resucitado de entre los muertos. Sección número 5. Jesús vuelve ante Pilato. De vuelta a Pilato, este salió a la escalinata y dijo: habéis traído a este hombre ante mí acusándolo de pervertir al pueblo, de prohibir los pagos de impuestos y de decir que es el rey de los judíos. Yo le he interrogado y no le encuentro culpable de estas acusaciones. No encuentro falta alguna en él.
Luego lo envié a Herodes, quien debe haber llegado a la misma conclusión. Si aún creen que debe ser disciplinado, estoy dispuesto a castigarlo antes de ponerlo en libertad. Entonces se acercó uno de la muchedumbre y dijo: suelta a un prisionero en honor a la fiesta de Pascua. Entonces a Pilato se le ocurrió soltar al Galileo, a Jesús. Era costumbre soltar a un prisionero en amnistía al tiempo de Pascua. Y todo el mundo gritaba que soltaran a Barrabás, un asesino y ladrón que había sido condenado a muerte. Siguieron gritando soltar a Barrabás y condenar a Jesús. Y preguntó: ¿cómo podéis vosotros elegir la vida de un asesino en vez de la de este hombre, cuyo peor crimen es que se hace llamar figurativamente rey de los judíos? Los judíos eran un pueblo orgulloso y sometidos al imperio romano, y esperanzados en el advenimiento del Mesías, que lo liberaría de la esclavitud gentil con gran muestra de poder y gloria. Pilato sabía que Jesús era totalmente inocente, y pudo haber sido un juez justo y valiente, pudo exonerarlo y ponerlo en libertad. Pero tenía miedo de desafiar a los judíos airados y que estos, al quejarse a Roma, lo destituyeran. Titubeaba en cumplir con su deber. En eso le llegó una nota de su esposa que decía: te ruego que nada tengas que ver con este hombre justo e inocente que llaman Jesús. Mucho he padecido esta noche en sueños a causa de él. Esperó un tiempo hasta que finalmente preguntó a la multitud: ¿qué he de hacer con el que llaman rey de los judíos? Y todos gritaban al unísono: crucifícalo, crucifícalo. Y preguntó de nuevo: ¿por qué queréis crucificar a este hombre? ¿Qué mal os ha hecho? Y solo gritaban: crucifíquelo, crucifíquelo. Luego dijo: ¿cuál de estos prisioneros debo soltar? Todos gritaban: Barrabás, Barrabás. Y dijo de nuevo: si libero a Barrabás, ¿qué debo hacer con Jesús? Crucifíquelo, crucifíquelo, decían todos. Y Pilato, atemorizado por el clamor de la plebe, trató de hacer otro intento por aplacar la multitud y salvar a Jesús. Sección número 6. El último llamado de Pilato. En esta multitud solo estaban sus enemigos jurados y la plebe despreocupada. Pilato hizo un último llamado de piedad, pero temiendo desafiar el clamor de la multitud, ordenó a los guardias judíos y soldados romanos que lleven a Jesús a que lo azoten. Este fue un procedimiento injusto e ilegal. Solo a los condenados a muerte por crucifixión se le hace esto. Pilato presenció los azotes y luego dio orden que lo trajeran a él. Los azotadores le pusieron nuevamente su manto de púrpura y trenzando una corona de espinas se la pusieron en la frente, y luego de ponerle una caña como cetro, hincando la rodilla, le decían: salud, rey de los judíos. Y lo escupieron y le dieron bofetadas. Otro le quitó la caña de la mano y lo golpeó con ella en la cabeza. Pilato volvió a presentarlo a la multitud diciendo que no hallaba causa en él y que, habiéndolo azotado, quiere soltarlo. Y allí estaba Jesús encorvado, agotado, lleno de sangre, de sufrimiento y congoja. Y cuando se recuperaron de la primera impresión al ver el sufrimiento del maestro, gritaron aún más fuerte: crucifíquelo, crucifíquelo. Pilato dijo: percibo que estáis decididos a que este hombre muera. Pero ¿qué ha hecho él para merecer la muerte? ¿Quién declarará su crimen? El alto sacerdote se acercó a Pilato y le dijo: nosotros tenemos una ley sagrada y según esa ley él debe morir, porque se llamó a sí mismo Hijo de Dios. Pilato entonces se atemorizó aún más. Recordó la nota de su mujer, tembló al pensar que Jesús fuera un personaje divino, y confundido se llevó a Jesús del brazo a interrogarlo nuevamente. Sección número 7. La última entrevista con Pilato. Pilato, temblando de emoción temblorosa, le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Qué es eso que dicen ellos que tú eres el Hijo de Dios? Jesús no podía contestar preguntas a un juez temeroso de los hombres, débil y vacilante, que injustamente lo hizo azotar. Jesús no le contestó, aunque lo miró directamente a los ojos. Entonces Pilato le dijo: ¿te niegas a hablarme? ¿No te das cuenta que tengo autoridad para soltarte o crucificarte? Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrás tú sobre mí si no fuese dada de arriba. No puedes ejercer autoridad sobre el Hijo del Hombre, a menos que el Padre en el cielo lo permita. Pero tú no tienes tanta culpa, puesto que eres ignorante del Evangelio. El que me traicionó y el que me trajo a ti, el pecado de ellos es mayor. Y esta conversación aterrorizó aún más a Pilato, y apareció nuevamente ante la multitud. ¿Por qué esperáis que yo consienta con su muerte por haber transgredido vuestras tradiciones? Y cuando había decidido soltarlo, se le acercó Caifás y le dijo: si sueltas a este hombre, no eres amigo del César, y yo me aseguraré de que el emperador se entere de todo esto. Y esta amenaza pública fue demasiado para Pilato. El temor por su fortuna eclipsó ese momento. Pilato dijo, señalando a Jesús burlonamente, le dijo a la multitud: he aquí vuestro rey. Y todos respondieron: crucifíquelo, crucifíquelo, incluso todos los judíos. Pilato se dio cuenta que no había esperanza de salvar a Jesús, porque no estaba dispuesto por su cobardía a desafiar a los judíos.
sección número 8. La trágica derrota de Pilato. Ahí estaba el Hijo de Dios encarnado como el Hijo del Hombre. Había sido arrestado sin denuncia, acusado sin pruebas, juzgado sin testigo, castigado sin veredicto, y ahora a punto de ser condenado a muerte por un juez injusto que había confesado que no hallaba delito en él. Apeló al patriotismo judío, pero se equivocó. Los judíos no querían semejante rey. Y los judíos hasta se atrevieron a gritar: no tenemos más rey que el César. Y la plebe se impresionó, la plebe despreocupada se impresionó grandemente cuando dijeron eso, pero ya era tarde, aunque se hubiesen atrevido a abrazar la causa del maestro. Pilato temía una revuelta en tiempos de Pascua. Ya había sido censurado por el César y no quería otra reprimenda. Llamó que le trajeran un cántaro de agua, y allí ante la multitud se lavó las manos diciendo: yo soy inocente de la sangre de este hombre. Vosotros habéis decidido que debe morir, pero yo no hallé delito en él. Allá vosotros. Y la plebe aplaudió diciendo: que su sangre se derrame sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Un decreto muy fuerte. Hasta aquí este documento, los espero en el próximo.